¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma UvaVisión. Bueno, pues hoy en el estudio nos va a acompañar también el maestro Alejandro Celio y vamos a estar platicando con él sobre un tema muy interesante, sobre los tipos de violencia de género. Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a enlazar vía remota con el maestro. Maestro, sea usted bienvenido a su programa Impulsando el Derecho. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en UvaVisión, en tu programa Impulsando el Derecho. Y bueno, como siempre, quiero agradecer a los amigos y grandes juristas, Abraham y Arturo Uriostegui. Bueno, pues para dar inicio, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el concepto de violencia de género y su causa? Hoy vamos a hablar precisamente, como bien se mencionó, un tema que es muy relevante, es un tema muy alarmante, son 5 tipos de violencia de género. Pues bien, la violencia de género, vamos a verificarlo aquí en un par de definiciones para que nos pueda quedar más claro. Por ejemplo, las Naciones Unidas lo definen como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce como en la vida pública como en la vida privada, ¿no? Que de hecho hoy precisamente pues nos vamos a enfocar más en lo que es la vida privada. Vamos a hablar sobre la violencia de género, pero más inclinado a lo que es la violencia familiar, porque muchas veces dentro del hogar no se dan cuenta que están sufriendo violencia, ¿no? Violencia, principalmente ahorita pues el sector vulnerable son las mujeres y las niñas. Entonces, por eso es que ahorita vamos a hablar sobre violencia de género, pero más enfocado a lo que es en el hogar, ¿no? Lo que viene siendo lo que viene siendo pues violencia familiar, pero sin perder de vista lo que es violencia de género. Ahora, antes de continuar con el siguiente concepto, pues es importante recalcar que la violencia de género pues no es exclusivo de la mujer, como lo han estado eh, pintando, ¿no? Como lo han estado dirigiendo la gran mayoría de instituciones y movimientos, entre otros. Violencia de género también puede ser contra los hombres, ¿no? Suponiendo que los papeles se voltean y en lugar de que hoy en día el sector vulnerable sea la mujer, sino el sector vulnerable es el hombre, se puede hablar de violencia de género y la víctima puede ser el hombre, no es exclusivo de la mujer. Por ejemplo, con la comunidad también lésbico-gay, por ejemplo, también son un sector muy vulnerable hoy en día, ¿no? Por ejemplo, y ahí también se puede estar hablando de violencia de género, entre muchos otros ejemplos. Pero pasamos al siguiente concepto. Eh, es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consciente y que causa un daño físico, psicológico, sexual o económico. Se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa. Este concepto me gustó más precisamente por esto último que menciona, que es lo que acabamos de platicar, ¿no? Hace un momento. Se conoce como violencia de género al maltrato que se ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa. Entonces, no hay que casarnos con esa idea de que la violencia de género es únicamente cuando se maltrata a una mujer o una niña, etcétera. ¿No? Aquí estamos viendo conceptos y los estamos desglosando para que nos quede claro exactamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de violencia de género, aunque el tema de hoy pues sí es más inclinado hacia la mujer, ya que, como lo mencioné hace un momento, pues es un sector o es el sector más vulnerable, tanto la mujer y las niñas, principalmente en el hogar, ¿no? También en el hogar, porque se está concentrando mucho en lo que es la vida pública, por ejemplo, en lugares públicos, trabajos, en oficinas, etcétera, ¿no? En transporte público, pero nos estamos enfocando tanto en esa parte
que nos estamos olvidando que también hay mucha violencia dentro de los hogares. Ahora, ¿qué es lo que la causa? Pues principalmente ese deseo de poder y dominación, ¿no? Esa es la principal característica que causa esta violencia de género en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los asuntos o de las situaciones, de los supuestos, pues es por inseguridad del hombre, ¿no? Aparte de que, pues ya vivimos en un sistema patriarcal desde hace muchos, muchos siglos. Y hoy no es la excepción. Aunque voy a hacer un pequeño paréntesis aquí sobre este sistema patriarcal. Lo siguen casando, ¿no? Este sistema patriarcal lo siguen casando con que es únicamente del hombre, pero no. Ya hoy en día, una mujer puede dirigir perfectamente este sistema patriarcal. Entonces, principalmente esta es la causa por la cual se está generando esta violencia de género. Muy bien, maestro. Bueno, pues, ¿en qué consiste la violencia física y su fundamento? Bien, la violencia física, ¿qué es lo que nos está indicando? Hablando ahorita sobre lo que es la violencia de género, que es el tema que estamos platicando aquí por Uvavisión, impulsando el derecho en mi sección, conversando con libertad de expresión. Pues la violencia física, aquí lo que vemos es que es la más visible y reconocida como violencia de género, ¿no? ¿Qué es la violencia física exactamente? Pues es cuando se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos. También puede, por ejemplo, se puede dar esa violencia de género de manera física, en discusiones, en empujones, en zarandeos, ¿no? Por ejemplo, dentro de, pues sí, la violencia en contra de la mujer, ¿no? Que es ahorita la que estamos, como bien lo mencioné en la pregunta anterior, es el sector más vulnerable. Ahora, ¿dónde se encuentra fundamentada? Artículo 201. Estamos aquí entrando, acabo de aclarar, estamos entrando a lo que es el Código Penal y nos estamos dirigiendo a lo que es el delito de violencia familiar, que también aquí tenemos una pequeña definición sobre la violencia física, ¿no? A todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. Esto es lo que nos indica, por ejemplo, el artículo 201, fracción primera, sobre lo que es violencia física, ¿no? Y como bien lo mencioné al principio de la pregunta, pues es la más visible, es la más reconocida, de hecho es lo que más, pues lo que más se ve, ¿no? Hablando ya de lo que es violencia de género, es lo que más se ve en todos los medios, por todos lados, ¿no? Por todos lados. Son los asuntos que más llegan, por ejemplo, en materia penal, ¿no? Sobre violencia familiar, sobre lesiones, no perder de vista, pues, el feminicidio, ¿no? El feminicidio también, y este artículo que es reciente, entre comillas, que también comenzó este delito con este movimiento, Diana Rosen, precisamente de violencia de género. Entonces, aquí es donde se encuentra fundamentado. De esta manera es como se identifica. Yo creo que el concepto de violencia física, yo creo que es bastante, bastante claro de qué manera podemos identificarlo, ¿no? Y bueno, encontramos ahorita lo que es el fundamento en el Código Penal, ya que, como lo mencioné al principio del programa, pues nos estamos platicando sobre la violencia de género, pero no de una manera tan general, ¿no? Estamos enfocados más en lo que es de manera más familiar. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné en la pregunta anterior, porque muchas veces se sufre violencia de género y no se dan cuenta que pues sufren ese tipo de violencia y que el agresor está cometiendo un delito. Excelente explicación, maestro. Bueno, pues ahora me gustaría preguntarle en qué consiste la violencia
psicoemocional y fundamento. Bien, la violencia psicoemocional, por ejemplo, consiste cuando la víctima, por ejemplo, se ve humillada, se ve minusvalorada y atacada psicológicamente. Hay que poder distinguir de manera psicoemocional o psicológica en qué momentos, con qué tipo de conductas están sufriendo, ¿no? Principalmente las mujeres, las niñas, este tipo de violencia de género. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces se está desvalorizando a la pareja y la pareja, la víctima, pues realmente no se está dando cuenta que está sufriendo violencia de género, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones, dentro de lo que es el hogar, pues el hombre se pone muy agresivo, muy agresivo. ¿Y qué es lo que hace la mujer, por ejemplo, la víctima, ¿no? Pues se queda con esa idea de que, ay, es que está enojado, ¿no? Está enojado y es que él es así, ¿no? Por ejemplo, y no se está dando cuenta que ella está sufriendo violencia de género. Entonces, hay que aprender a distinguirlo, porque muchas veces este pensamiento lo confunden, ¿no? De que con miedo, por ejemplo, ¿no? Con miedo, pero no se dan cuenta, no se dan cuenta. Ahora, vamos, para que nos quede un poco más claro, vamos a ver qué tipo de conductas se puede o se dan estos supuestos de violencia de género psicoemocional o psicológica. Lo mismo, vamos aquí a tomar lo que es el Código Penal de la Ciudad de México, el mismo artículo 201, pero aquí estamos hablando de lo que es su fracción segunda. Violencia psicoemocional, aquí no lo define el código, toda acción o omisión que puede consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, ¿no? Incluso aquí nos está poniendo indiferencia el código, también esta indiferencia que muchas veces se da, también es un tipo de violencia de género. Descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, entre otras, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la persona, ¿no? Creo que el artículo, pues sí es, la fracción, perdón, es muy clara en qué momentos se está sufriendo violencia de género, específicamente en lo que es violencia psicoemocional o psicológica. Regreso e insisto en lo mismo, ¿no? Hay que saber en qué momento se está recibiendo este tipo de violencia, porque muchas veces no se dan cuenta que esas acciones de las personas que no están agrediendo físicamente, sí hay un daño psicológico, ¿no? Como bien lo menciona, una alteración autocognitiva y autovalorativa. Muchas veces provocan el hombre hacia la mujer, que es el sector vulnerable, más vulnerable, que se sientan incluso menos, ¿no? Que se sientan menos, empiezan estas, como bien lo menciona aquí, comparaciones destructivas, que pues sí, las agredan verbalmente, ¿no? Que a lo mejor la víctima no resiente físicamente, pero sí resiente psicológicamente, ¿no? Psicológicamente, por medio de las palabras, por medio de las palabras. Y si estas palabras te dañan, te hacen sentir mal, te hacen sentir menos, tu autoestima baja demasiado, te hace sentir nada, pues estás sufriendo lo que es violencia de género de manera psicoemocional, de manera psicológica. Entonces hay que distinguirlo bien. Bueno, pues ya que nos ha despejado estas dudas, es muy importante que ustedes tomen nota
y obviamente compartan el programa Impulsando el Derecho a través de nuestras redes sociales. Maestro, ¿en qué consiste la violencia patrimonial y fundamento? Bien, violencia patrimonial. Pues principalmente se considera aquí la destrucción de objetos, bienes y propiedades, ¿no? De la víctima, naturalmente. Esto con la intención de producirle, de dominarla o de producirle un daño, ¿no? Esas últimas palabras pues son muy importantes, que se realice, o sea, al momento de que se está realizando ese tipo de violencia patrimonial, tiene que existir toda la intención, todo el dolo de dominar a la víctima y de producirle un daño. Esto es muy importante identificarlo. Entonces, si están estos dos conceptos estos dos supuestos, ¿no? Estos dos, sí, supuestos, entonces sí estamos frente a lo que es una violencia de género y ahorita en específico lo que es la violencia patrimonial. Pero, ¿cómo nos lo define? Por ejemplo, el Código Penal, nuevamente, artículo 201, nada más que aquí estamos en la fracción tercera, Código Penal para la Ciudad de México. Todo acto u omisión que ocasione daño, ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo de su patrimonio. También puede consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad. Aquí también estamos, me voy a detener tantito, frente a lo que es la violencia patrimonial, violencia de género, ¿no? Aquí bien te lo menciona, también puede consistir en la perturbación a la posesión o a la propiedad, ¿no? A un desorden, por ejemplo, dentro de tu casa, ¿no? Sí, principalmente de tu casa, ¿no? Entre otros lugares. Ahorita me estoy inclinando más a lo que es del hogar, violencia de género, violencia familiar, ¿no? ¿Qué más nos dice? La sustracción, la destrucción, el menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. Esta última parte de la fracción también es muy importante identificar que en estos supuestos también estás sufriendo lo que es violencia de género, ¿no? Violencia patrimonial, retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. Muchas veces no se dan cuenta la víctima que con este tipo de conductas no alcanza a ver que está sufriendo violencia de género, que está sufriendo violencia patrimonial. Entonces, ahora ya lo sabemos, ¿no? Ya estamos aquí desglosando la fracción, estamos aquí hablando en qué consiste o en qué momentos se está dando lo que es una violencia de género. Y muchas veces lo ignora la víctima. Lo ignora la víctima, ¿no? No se da cuenta que el sujeto, la persona, ya sea hombre o mujer, está cometiendo un hecho delictivo con este tipo de conductas. Muy bien, pues ¿en qué consiste la violencia económica y cuál sería su fundamento? Bien, la violencia económica, ¿en qué consiste? También dentro de lo que es la violencia de género, pues este tipo de violencia se basa más que nada en lo que es la reducción y privación de recursos económicos a la pareja, ¿no? Es también muy parecido al anterior, con toda la intención de dañar su integridad, por ejemplo, ¿no? Eh, También se puede identificar que el agresor obliga a la persona a que dependa económicamente del mismo, ¿no? O también podemos identificarlo cuando el agresor quiere obligar a la pareja, por ejemplo, a que lo mantenga, quiere obligar a que le pague sus gastos personales o otro tipo de gastos, pero aquí es donde estamos ya frente a lo que es la violencia de género como violencia económica. Y vamos a ver cómo nos lo define el Código Penal
nuevamente en su artículo 201, nada más que aquí estamos frente a la fracción quinta. ¿Qué es lo que nos dice? Toda acción u omisión que afecta a la economía del sujeto pasivo. Sujeto pasivo, estamos hablando de la víctima, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, y puede consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos. También muchas veces cuando la pareja, ¿no? Por ejemplo, para que quede un poquito más claro, no permiten que pueda utilizar los recursos, sus ingresos, por ejemplo, la víctima. Estamos también frente a lo que es violencia económica, que a lo mejor, pues, si quiere comprar algún vestido, quiere comprar X cosa y a lo mejor no se lo permite el agresor. Por X o por Y situación, estamos también frente a lo que es violencia económica. Entonces, es muy importante. Nosotros como abogados, pues, conocemos, identificamos exactamente en dónde se encuentra incluso fundamentado, los tipos de violencia, conocemos en qué consiste lo que es violencia de género, pero por ejemplo las personas que no son abogados, pues no conocen y no distinguen, como lo he repetido en todo el programa, que ese tipo de conductas están sufriendo violencia de género. Y bueno, ahorita estamos hablando en específico lo que es la violencia económica, principalmente distinguir y conocer en dónde se encuentra fundamentado. Lo acabamos de leer en el Código Penal, artículo 201, fracción quinta. Y es muy importante que ya teniendo ubicado en qué consiste, pues identificar si es que están sufriendo algún tipo de violencia de género, pues en qué tipo de violencia se encuentra la conducta, y pues poder realizar la denuncia, ya sea acudir directamente al Ministerio Público, a la Fiscalía, o marcar al 911, ¿no? Marcar al 911 en el momento que se está sufriendo cualquiera de los tipos de violencia de género que estamos desglosando y que estamos viendo en dónde se encuentra, conociendo también dónde se encuentra fundamentados y en qué consiste, no en qué consiste, en qué supuestos se está dando este tipo de violencia, que la mayoría de las veces no tienen idea que este tipo de conductas son hechos delictivos y que se está cometiendo totalmente lo que es la violencia de género. Bien, pues vamos a un breve corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Masaje Arte, el equilibrio entre cuerpo y mente. Tenemos una gran variedad de masajes, aplicación de ventosas faciales y corporales. Agenda tu cita al 55 22 43 86 49. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa Impulsando el Derecho. Recuerden, en Instagram y YouTube estamos como Impulsando el Derecho MX. Estamos platicando con el maestro Alejandro Celio. Estamos platicando vía remota sobre este tema tan importante, sobre los tipos de violencia. Por último, maestro, ¿en qué consiste la violencia sexual y cuál sería su fundamento? Bien, la violencia sexual, de algún modo, pues puede considerarse dentro de lo que es la violencia física, pero realmente la violencia sexual, pues se refiere más concretamente a aquel tipo de situaciones o supuestos en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual. Hay colegas que mencionan, por ejemplo, que en este tipo de violencia, pues no precisamente debe de existir la violación, pero bueno, su servidor pues considera que sí, ¿no? Estamos
Incluso la violación pues también está dentro del mismo concepto de lo que es la violencia sexual y violencia de género. O sea, es un todo, no es un todo. Claro que aquí pues existen otro tipo de delitos que se puede realizar la denuncia, como naturalmente violación, abuso sexual, acoso, entre otros. Pero ahorita pues más enfocados en lo que es violencia de género, pues principalmente hay que distinguir en qué momentos se está dando este tipo de violencia. ¿Cómo nos lo define el Código Penal para la Ciudad de México? Ya que repito, estamos enfocados más, sí, en este sector vulnerable que es la mujer y las niñas, pero principalmente estamos más enfocados en lo que es dentro del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque como lo mencioné al principio del programa, se está hablando demasiado de violencia de género, pero únicamente como a nivel social, más que nada a nivel social. Y muchas veces las personas que no son abogados, las víctimas, pues no distinguen me atrevo a decir que la mayoría de las veces, que con cierto tipo de conductas están sufriendo violencia de género. Y ahorita tomamos precisamente para que los puedan identificar, ya que, bueno, mis programas van más que nada dirigidos no tanto a colegas, sino a las personas que no son abogados, para que puedan distinguir, porque nosotros conocemos efectivamente el Código Penal, distinguimos lo que es violencia de género, etcétera, pero la gente que no es abogado, pues simplemente no se encuentra en la misma situación. Y sigo insistiendo y lo estuve repitiendo en todo el transcurso del programa. Muchas veces están sufriendo violencia, algún tipo de violencia, y no se dan cuenta, no saben que el agresor está cometiendo un hecho delictivo y que pueden denunciarlo acudiendo al Ministerio Público o marcando, por ejemplo, al 911. Entonces, vamos rápidamente al Código Penal. En su, nuevamente, artículo 201, fracción cuarta, y aquí lo que nos indica es violencia sexual. A toda acción o omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona, ¿no? Es importante identificar lo que es pues sí, la violencia sexual. Algunos ejemplos, pues, puede ser a lo mejor la prostitución, mutilación de genitales, acoso sexual, tocamientos indeseados, entre otros supuestos. Pues bien, yo les agradezco que hayan estado aquí una vez más en su sección, conversando con libertad de expresión por Ubavisión en este gran programa Impulsando el Derecho. Contábamos con un despacho jurídico en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Y bueno, ahí defendemos tus derechos en materia penal, civil, familiar, materia mercantil y en materia laboral, ya que contamos con abogados especialistas en cada una de las materias, dirigidos por mi socio, el doctor Guillermo Torres, y su servidor, el abogado Alejandro Celio. Se pueden comunicar con un servidor al número 55 72 31 06 21. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Que sigan teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Impulsando el Derecho. Mi nombre es Arturo Uriostegui y muchas gracias al maestro Alejandro Celio por habernos acompañado una vez más. Nos vemos la próxima. Que tengan excelente tarde-noche.